Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos llegar, Dios, a este lugar para adorarte. Gracias por las fuerzas que nos das, Dios. Gracias porque en cualquier situación te vamos a dar gracias y te vamos a adorar. Oramos por los problemas, oramos por la salud de muchos, Dios, afectados. Te pedimos que los puedas sanar con tu sangre preciosa, o les des las fuerzas para salir y el objetivo y el propósito que tú quieres en ellos, Señor. Pero por sobre todas las cosas proclamamos que eres Rey, que eres Señor, y que vamos a estar siempre agarrados de ti, Señor. Danos fuerza, ayúdanos, y Señor amado, en tus manos descansamos. Entrego este tiempo, Señor, delante de ti para que tu palabra nos hable, nos corrija, nos redarguya, nos instruya, Señor, a amarte más. Gracias, papito, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, el anterior jueves no he estado, pero supongo que han hablado algo del tema, o parecido. Pero quiero recordar lo que conmigo hemos hablado, ¿ya? ¿Se acuerdan del león del pecado oculto? Guarda, esconde para que en un momento dado sacar todo a luz y destrozar las vidas. Es un león rapaz, destroza, destruye, arruina y hace todo un descalabro en las vidas, ¿no ve? David era alguien que estaba en ese caso y este león le iba a esperar. Entonces de ahí hemos visto que el pecado en realidad no es un solo pecado, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Sino que estaríamos hablando de tres formas graduales de pecado que existiera. Y ahí recordamos, yo estoy diciendo que una de las que hemos hablado es la transgresión. ¿Se acuerdan? El peshá, o si no recuerdo mal, el paráptoma, que quiere decir quebrantar la ley de Dios. Ya esto nace en el pensamiento, es una rebeldía contra el Señor, es una autonomía, es caminar deslindándome independientemente del Señor. Casi en todo el Evangelio, en el Evangelio de Juan, habla, ¿no?, que el Señor, Jesús siempre dice, ¿no?, yo hago lo que mi Padre me dice, yo hago, o sea, Jesús siendo Dios nunca proclamó independencia de su Padre, siempre estuvo subordinado y bajo autoridad. Pero la transgresión es sacar esta situación de dependencia y uno hacerse libre y no acudir al Señor. Entonces, de ahí vemos que el pecado, la otra es la transgresión, son acciones que están constantemente estorbándonos, que existe. O sea, primero es la transgresión, luego es el pecado. ¿Qué es el pecado? Fallar al blanco, ¿se acuerdan? Errar, ya no llegar a la meta, por lo tanto perder el premio. Ahora, ¿cómo uno está en el pecado? Cuando practica la transgresión. Si la transgresión es fallar las normas de la ley, uno continúa en eso. Entonces por esta situación uno pierde la meta que uno tenía, abandona totalmente esta situación. Y lo último que vimos fue iniquidad, ¿ya? Y la iniquidad es el sum del pecado, si estaríamos hablando, cuando uno permanece en el pecado y continúa, inclusive puede llegar hasta la apostasía, ¿no ve? No sé, ahora sí. Dice, la transgresión, como lo identificamos, es que conociendo la ley uno desobedece deliberadamente a la palabra y al mandamiento de Dios. Entonces transgredir es elegir desobedecer intencionalmente. Habíamos hablado inclusive que es un acto de traición a la confianza que Dios nos ha dado. Eso sería lo que es. Colosenses, ¿qué dice? Y vosotros estando muertos en pecados, la palabra ya no sería peshá, sino paráptoma, que es la misma situación. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida juntamente con Él. Y para la palabra pecado estaría en 1 Corintios 15:56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, ¿cuál es la actitud que mata? Es ¿ya? La amartía. ¿Se acuerdan? Es la amartía. Y ahí tiene el aguijón. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Es que estoy hablando, ¿ya? Lógicamente que la transgresión es progresión. Y la iniquidad es el pecado sum, pero que Dios lo perdona, ¿verdad? Y que puede ser visitado inclusive en los demás. Gracias Denise, algo que estuvo preguntando Leo, es que qué diferencia había entre peso y pecado, si es lo mismo o no es lo mismo.
Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, ¿ya? En este caso es amartía, ¿ya? Que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, prácticamente eso estaríamos hablando. La palabra peso es oncos, que significa bulto, masa, estorbo. Inclusive en algunos dicen que es un hinchazón, un tumor que perjudica, ¿no? Que no deja. Entonces esa es la palabra oncos que estoy hablando. Es un estorbo que hace que la persona inclusive pueda encorvarse por la carga que tiene, como mostramos en la figura, ¿ya? Pero este oncos, ¿ya? Este oncos sería, su peso sería la transgresión, el pecado y la iniquidad. Lógicamente que este peso va a traer consecuencias de estas tres cosas, ¿ya? Entonces, cuando vuelvo a Hebreos, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. O sea, este peso trae por consecuencia la transgresión, el pecado e iniquidad. Ahora, puede haber hartos pesos que ocasionen eso. Yo voy a ver solamente algunos, ¿ya? Esto significa levantar algo que se transporta indebidamente. No debíamos transportarlo, pero lo cargamos. Tomar sobre sí mismo, o un concepto inclusive aplicado a la mente. O sea, esa carga es tan pesada que no solamente me afecta espiritualmente o físicamente, sino hasta mentalmente. Entonces puede ser un problema, puede ser algo que nos esté cargando. Yo tengo algunas cositas por acá que he sacado, ¿ya? ¿Qué hace este peso? Generalmente en estos juegos ísmicos que corrían los atletas, se dice, ¿no? La historia habla, dice que inclusive para llegar a la meta ellos se disciplinaban en muchas cosas. Un año entero tenían una disciplina, mientras los otros hacían fiestas, habían comilonas, festejaban lo que es estas fiestas, borracheras, etcétera. Estos no, se abstenían de todo, de tal manera que estén listos para la carrera. Y en casos inclusive, para no tener peso en su cuerpo, hasta corrían, dice algunos, desnudos, ¿no? O sea, tenían que sacarse todo peso, porque si no se sacaban el peso, su caminar podía ser lento, podían detenerse, y eso que implicaba un cansancio en el atleta por la situación del peso. En nosotros es igual. Cuando dice despojémonos de todo peso y del pecado, este peso ocasiona lo que es el pecado, ¿ya? Pero puede haber distintos pesos que lo vamos a ver, pero que al final va bien ligado a lo que es el pecado. Ahora, uno puede desanimarse, puede frustrarse, ¿ya? Y perder bendiciones. Veamos algunos solamente. Por ejemplo, un peso es el legalismo, reglas que no traen libertad. Hay iglesias que han impuesto pesos, y eso es muy pesado para la iglesia, cuando nos hacen que sirvamos al Señor bajo reglas, bajo normas. Entonces ya no es una libertad. Esto hacían, ¿no ve?, los fariseos cuando tenían que comer, lavarse las manos. O sea, una serie de reglas que había para ellos. Inclusive la mujer no podía verse un sábado en el espejo, porque por la tentación podía quererse quitar un pelo y era trabajo. Otros no podían ni encender un fósforo, etcétera, etcétera. Era un peso que les hacía, obligaciones que les imponían, ¿ya? Pero había otras cargas pesadas. Por ejemplo, la iniquidad. Pues ellos sí están ligadas. Salmo 38:4, ¿qué dice? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. Entonces, ¿qué había pasado? Era un pecado. David había pecado con Betsabé, y eso le estaba pesando, ¿no? Durante un año tal vez él se olvidó o no, porque siempre el Espíritu nos va recordando. Era un peso sobre su vida, un peso que le estaba agobiando y destrozando, ¿no ve? Y se habían agravado sobre su cabeza. O sea, siempre estaban en ese pensamiento, ¿no? En decir por qué y qué. Y eso puede ser fatal también para nosotros. Entonces uno puede tener ese tipo de peso, pero ese peso que era la iniquidad, ¿no? Era los pensamientos, ese pecado que no había sido solucionado, una situación no arreglada, estaba cargándole a él. Ahora, las otras no he puesto las citas, pero pueden haber servicios que pueden ser una carga. Moisés, que decía: Señor, estoy cansado, este pueblo para mí es una carga, ya no puedo. O sea, ya no puedo. Por eso el Señor decía: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. De algún momento el servicio se puede volver pesado. Yo digo, ser líder, ser pastor, ministrar la alabanza,
¿Puede ser pesado? Creo que sí, en algún momento sí, ¿no ve? Uno puede venir cansado, hasta la enfermedad es un peso. Aunque uno no puede despojarse fácilmente, es un trato de Dios, pero a veces llega a ser un peso, ¿no? Un cansancio, y eso decía Moisés: estoy cansado, porque ellos pedían pan, pedían carne. Entonces, en vez de ser algo bonito para él, fue algo que le cargó y se quejó al Señor. Y en esos momentos, hermanos, para que no lleguemos a una transgresión, a un pecado, para que el peso no se aumente más, es bueno pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Que nos permita tener nuevas fuerzas y continuar adelante. Éxodo 1:11 también dice, ¿no?, que los egipcios cargaron de tal manera, pusieron capataces, etcétera, etcétera, para que el pueblo estuviera totalmente agotado. Hoy un peso podía ser el trabajo, podía ser, no sé, los estudios. Hoy la gente parece que con el peso de los estudios, de la responsabilidad, ya no puede. Y si yo no me despojo de ese peso, prácticamente estaríamos llegando a las otras situaciones. Por eso es bueno acudir al Señor. Por eso yo les decía, ¿no? ¿Se acuerdan que el trabajo hoy ya no es como antes? Y aún siendo independiente o dependiente, los trabajos se han aumentado. Prácticamente hoy las nuevas reglas laborales que existen, y especialmente los que son, que se llaman estos que trabajan con contrato, ¿qué se llama? ¿Leo? Sí, pero ¿qué se llama? Consultores. Los consultores a veces no tienen horarios, los hacen trabajar de noche a la mañana, y si no quiere uno trabajar, pues hay otro que está listo para trabajar. Entonces así está la situación, y ese es un peso. Cuando queremos venir a la iglesia es un peso que está ahí. Pero si yo voy aumentando eso, la transgresión, el pecado, y me va a estorbar, no voy a poder seguir. Entonces Satanás sabía cómo hacer esta situación, sabía cómo destrozar. Entonces por eso Hebreos dice, no, hay que quitarse todo peso para no cometer transgresión, para no fallar al blanco. Porque si dejo de congregarme, ya la situación es más crítica, ¿no ve? Ya por el cansancio, por los deberes, por las obligaciones, uno ya falla al blanco, ¿ya? Uno pierde la comunión con el Señor y se puede inclusive convertir en un lazo que nos puede llevar inclusive a la apostasía, poco a poco y poco a poco. Pero de verdad estos tiempos son así, ya está. No sé, es un cansancio repentino que hay, ¿no? Como dice la Biblia de las vírgenes que cabeceaban, es algo que está ahí pasando. Entonces es menester, hermanos, hacer esto. Ahora, para continuar ya la situación, es que les dije, ¿no ve? No, es una progresión que va. Entonces el peso que estaría trayendo por consecuencia, si no me despojo, la transgresión, el pecado y la iniquidad, ¿no? No todo es pecado, o sea, lógicamente, ¿no? Nosotros hemos generalizado el pecado con una sola palabra, pecado, nada más. El pecado para nosotros es pecado, pero la Biblia menciona que son tres, ¿no ve? La transgresión es la fase inicial, es cuando yo me rebelo, cuando rompo las normas de Dios, ¿ya? Y eso a veces nace en el corazón. Luego, cuando yo ya peco, ya se vuelve un peso, un lastre, ya no me deja caminar. He fallado al blanco, he errado la meta, estoy impedido de las bendiciones que hay, porque es un progreso. Pero al final, si no corrijo mi vida, si no busco al Señor, puedo llegar a la iniquidad. Y eso es permanecer en el pecado, pero ya de manera premeditada, sabiendo, conociendo, de tal modo que la iniquidad inclusive te puede llevar a ser apostatar. Dios nos guarda, hermanos, a no llegar tal vez a esa situación. Ahora, lo que nos resta hablar a nosotros es acerca del pecado que es hamartía, o algunos con H lo dicen, ¿no?, en el griego, y hatá, que es en el hebreo. ¿Ya? Entonces la Biblia dice, ese es la otra secuencia del pecado. Primero empezó la transgresión, ¿verdad? He desobedecido, he querido ser independiente, me he rebelado a la ley de Dios, voluntariamente sabiendo, inclusive me he rebelado y no he arreglado. Entonces, por consecuencia, vengo al pecado, he fallado al blanco y me estoy alejando del Señor. Es la palabra hamartía, ¿ya? Entonces, es errar al blanco, esquivar un límite, perder la marca. Entonces va evolucionando poco a poco. Entonces ya voy perdiendo mis objetivos, estoy errando al blanco. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Ese era mi blanco. Mi blanco ministerialmente era terminar mi meta, pero estoy inclusive he salido de los límites y puede traerme problemas, ¿ya?
pero esto me va a llevar inclusive a la iniquidad. Pero como estamos hablando ahora de hamartía, 1 Corintios 15:56 dice, porque lo que provoca la muerte es el pecado, es la hamartía. O sea, ¿qué es lo que nos va a matar? ¿Qué es lo que mata espiritualmente, aún físicamente puede ser? Es este pecado, hamartía, ¿ya? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Entonces, la hamartía que estamos diciendo. Y Hebreos 12:1, lo que hemos dicho. Entonces hay que despojarse, no podemos permitir que esto esté sobre nuestras vidas. Pesos de orgullo, pesos de soberbia, no sé qué pesos pueden ser. Algunos pesos tal vez que nosotros no nos hemos cargado, sino nos han cargado. Como les dije, la sociedad, el trabajo, hasta la familia nos puede cargar. Pero si yo transgredo por ese peso, si por ese peso yo decido rebelarme y no busco a Dios, no le pido que me dé el reposo, entonces puedo ir a todo eso. Entonces, pero dice, no, hay que quitar todo peso y el pecado que nos asedia, porque dice que el pecado está a la puerta buscando para entrar, ¿ya? Ahora, si pecado es ezar al blanco, en griego es hamartía y en hebreo es hatá, veamos algunas implicaciones de esto. Ya estamos retroalimentando harto. Pecado es ezar o fallar al blanco. En cambio, transgresión es quebrantar la ley. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ¿qué más? A ti te pasa el peso del cansancio. Es violar la confianza del Señor, es traicionar, ¿no ve? Ahora, en cambio, en esta que estamos hablando, el pecado es ezar o fallar al blanco, ¿no ve? Fallar en alcanzar una meta. Entonces, cuando fallamos a esta meta, cuando estoy errando en el blanco, provoca muerte. Eso es, primero, Adán y Eva cometieron la transgresión. Dios les dijo, no comerás, y ellos comieron. Y cuando comieron, cometieron pecado, ¿no? Aunque ambos son pecados, no sé si me está entendiendo. Pero al cometer ese pecado, entró la muerte, ¿no ve? Entonces la Biblia está diciendo que a través de ese pecado entra la muerte. Pero hay que transgredir la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta del ser humano? Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo dejo de amar a mi prójimo, estoy deshonrando a Dios. Entonces, Dios quiere que haya comunión entre nosotros. Entonces así estaría fallando al blanco. Entonces, si no amo a Dios, no podré amar a las personas, ¿ya? Entonces, esto quiere matarme, quiere destrozarme. Ese es el intento del enemigo. Ahora, este pecado que hace me quita la imagen de Dios en mi vida, ¿ya? El reflejo de la gloria del Señor, la semejanza a Dios, este pecado me quita porque me mata. La paga del pecado es muerte, no se olviden. Ahora, el pecado no solamente es una infracción a la ley, porque transgresión también es pecado, sino es rechazar voluntariamente a Dios. Y esto es fallar al blanco. Juan 12, leemos Juan 12, 48, 49, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, ¿no ve? Entonces me está diciendo que es una infracción, pero que va más allá de errar al blanco, de no obedecer, no recibir las palabras del Señor. Josué 7:20 es bien interesante, enseguida lo vamos a ver. En Josué 7:20 la codicia lo llevó a transgredir y luego a pecar. ¿Dónde está esa cita? No lo tengo. Ahí está. ¿Qué dice? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado, he errado al blanco. El blanco era conquistar Jericó, el blanco era darle la gloria al Señor por esa situación, pero primero en él vino la transgresión, violó la orden. Otra vez, ¿no ve? Dios le dijo a Josué y a todos que Jericó era anatema, nada debería ser rescatado.
todo estaba consagrado a Dios. O sea, todo eso maldito que había ahí estaba consagrado a Dios. ¿Cómo se lo consagraba? Por medio del fuego. La instrucción fue esa, les dijeron, nada van a tomar. Pero cuando cuando Acán llega, él rompe, transgrede la ley de Dios, ¿ya? Y cuando toma, peca. Y cuando peca, entra la muerte, ¿ya? Entonces dice que Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado, o sea, jatá, he fallado la meta, he fallado el blanco, he errado, ¿ya? Yo lo he hecho, ¿ya? Y he pecado, he fallado el blanco contra Yahvé, el Dios de Israel. Y así he hecho. ¿Cómo había hecho? Primero había entrado y en la batalla había visto el lingote de oro, había visto el manto babilónico y codició, ¿no ve? Y ahí transgredió. Entonces lo que le estoy diciendo, ¿no? Se transgrede, viene el pecado y después, si no corrijo, puede venir la iniquidad. A ver, vayamos a esta cita que dice Josué 7:19. ¿Ya? Ahora, cuando uno está en pecado, como es muerte espiritual, y esta muerte espiritual no solamente es para aquel que no ha conocido a Dios, la paga del pecado es muerte, ¿no ve? Entonces, el que no ha conocido a Dios, el veredicto, el juicio es muerte. Pero aún para mí, que he conocido a Dios y que Dios es mi rey, el veredicto sigue siendo muerte. Ahora, les dije, ¿cómo llego al pecado? Transgrediendo la ley de Dios. Josué 7:19, mire. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Yahvé y a Dios de Israel y dale alabanza, pero no puede, porque el pecado no nos deja dar gloria a Dios, porque hemos transgredido la ley de Dios, hemos fallado al blanco, nos hemos apartado de lo que Dios tenía para nosotros. Entonces no puede darle a la gloria a Dios, y le dice, no, declárame qué has hecho, no me lo encubras. Y él no puede dar la gloria a Dios. Y Acán respondió lo que hemos visto a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado a Yahvé Dios de Israel y así he hecho. ¿No ve? Entonces es una progresión que hay en las vías. A ver, Santiago 1:14, para entender mejor. ¿Qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, no le culpe al diablo. No diga el diablo me ha tentado, no, dice aquí tu propia concupiscencia. La concupiscencia serían los deseos desordenados, ¿ya? Sentimientos y pasiones no correctas delante de Dios, pero desenfrenadas por una situación X. Entonces Santiago está diciendo, ¿no? Cada uno es tentado, es probado para el mal por lo que lleva aquí adentro, ¿ya? Y lo atrae y lo seduce. Entonces ahí uno transgrede la ley de Dios. Esto que Dios le había dicho está confrontándose con la pasión desordenada, con ese deseo desordenado que tiene, ya está peleando hasta tal punto que lo atrae y lo seduce y uno comete pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, jamartía, y el pecado jamartía, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cuál es el propósito del pecado? Llevarnos a la muerte, y es un proceso como que le estoy mostrando. Entonces, si agarramos esto, imagínense cómo el enemigo, cómo Satanás ha ido atacando, ¿no ve? Es un león oculto que de pronto está actuando en la vida de uno para sacar a luz todo esto. Entonces, primero que viene, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un intenso deseo, un pensamiento que está desenfrenado. A ver, iremos al griego un poco, Santiago 1:14. Vamos a verlo, por favor, Denis. Concupiscencia. Ahí está, dice epizumía. A ver, vamos al diccionario. Y ya estás en cuál estás. En el Strong nomás andate, es largo. Dice específicamente por lo prohibido. Entonces es un pensamiento por lo prohibido. Ahora, ¿qué pensamiento será en lo prohibido? ¿No? Una pasión desordenada.
ya un deseo desordenado. A ver, andate nomás al Vine que ha sido hace rato, al que tiene dos ahí. Ahí es más largo, denota un intenso deseo de cualquier tipo, especificándose frecuentemente, pero es un deseo prohibido de la carne, ¿no ve? Es una tendencia hacia lo malo. Ya, no necesariamente es ruin y separar, pero sí puede ser en este caso pasión, dice juveniles, diversas, etcétera, etcétera, que pueden afectar la vida de uno. Entonces, el problema no es tanto en echarle la culpa a Satanás, el problema soy yo, ¿no ves? Soy yo. Ese sería un peso, puede ser un peso, ¿no? De pensar algo prohibido, de querer algo que está mal y que eso pueda llegar a esclavizarte inclusive. Y empieza con un pensamiento, por eso se transgrede la ley de Dios. Ahora, una vez que viene eso, viene la seducción. Vamos a seguir con el griego, ya ve. Es importunar a uno sin descanso. Veremos al griego otra vez para que ustedes lo puedan ver. Vamos a seguirlo viendo. ¿Qué dice? A ver, entonces la concupiscencia después que ha concebido, o sea, tanto pensar, si vamos a concebido, por favor. Es atraído primero, ¿no? Seguimos ahí. Es atraído. La palabra es exelco, que significa es arrastrado, ¿ya? Es seducido. O sea, este pensamiento, este deseo. Ahora, ¿quién lo puso? Lógicamente Satanás. Pero yo podía sacarlo, yo podía expulsarlo. Entonces llega a ser un peso. Entonces esa palabra exelco me arrastra, me atrae y me seduce. Al griego 1185 es me entrampa, me engaña, ¿ya? Entonces logra hacerme caer para que cometa pecado. Pero ¿dónde ha empezado todo? En el pensamiento. Entonces pues yo decía, no, pueden ser pesos, estos pueden ser pesos en mi vida. Una situación prohibida de una relación sexual puede ser un peso, y si yo no lo entrego al Señor, eso me puede atraer y hasta me puede seducir. Un pensamiento sin descanso en la cabeza. Un ejemplo en la Biblia, ¿con quién tenemos esto? Que no dejaba de pensar, que se volvió flaco. Sí, Amnón. Amnón. ¿De quién se enamoró? De Tamar. Y estaba obsesionado demasiado. Y no dejaba de pensar. Estaba en su... Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué habrá sucedido en su pensamiento? ¿Habrá tenido otras aventuras antes? No lo sabemos, pero estaba obsesionado ya hasta que estuvo flaco. O sea, ese pensamiento estaba ahí y fue seducido. Y ahí viene la tentación, que es ya pecar. Entonces lo hizo llamar a Tamar y le dijo, hermana mía, entra, y lo agarró y la forzó, dice, ¿se acuerdan? Y ahí viene el pecado, que es errar al blanco. Pero lo más grave de este pecado de errar al blanco es que esto trae, ¿qué cosa? Muerte. Y muerte es separación de Dios en cuanto a comunión. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pues si retrocedemos a todo esto que estamos diciendo, este león está escondido, ¿no? Conoce tus pensamientos más íntimos. No sé si decir, no conoce esa concupiscencia que cada uno tiene. Ahora, no deberíamos tenerlo, pero la concupiscencia no solamente podía ser en el área sexual. Podíamos tener intenso deseo de ser ricos, intenso deseo, no sé, de cosas que estarían yendo en contra de servirlo al Señor, no que sean un peso en mi vida. Y esto puede afectar el pensamiento de tal manera que quedes seducido y a la final entres en tentación. Y eso te hace dar al blanco y puede traer muerte, ¿ya? Entonces este es el proceso un poquito del pecado, ¿ya? Pero viene primero la transgresión y viene esto que es el pecado. Entonces fuerte. Entonces la palabra hatar que estamos hablando son impulsos egoístas que hace que actuemos bajo nuestros propios beneficios, lo que yo quiero, sin importarme del prójimo. Por eso esa palabra, lo que Dios quería es que el máximo exponente, la exposición de amor es amar a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, amo a Dios.
pero hoy no se ama, entonces por eso se hace daño. Aún en esta situación intensa de deseo que hay, no importa la otra persona, no importa lo que piense o lo que haya, no interesa, es su intención de satisfacerse o cualquier cosa a expensas de otra persona. Entonces eso es Qatar. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿qué debía ser destruido en nosotros? ¿Qué debía ser destruido? Ya, pero ¿qué sería? Aquí está diciendo bien claramente, ¿no ve? Otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál sería el cuerpo del pecado en este caso? ¿Cuál sería? ¿Qué debía ser destrozado en nuestras vidas? Todo este pensamiento que hay. Entonces el hombre viejo sin Dios tiene esos pensamientos y eso hay que destruirlo. O sea, la Biblia dice no, a fin de que no sirvamos más a la jamartía. O sea, que esto ya no nos destroce en el pensamiento. Por eso la Biblia dice pónganse el yelmo de la salvación. Filipenses dice no, pensad en todo esto, en lo bueno, en lo puro, si hay virtud alguna, en esto pensad. Mientras nuestros pensamientos no estén con el Señor, puede destruirnos. David, cuando vio a la mujer, ¿qué pensó? O sea, ¿qué pensamientos vino sobre él? Eso debía ser destruido. O sea, si nosotros no sometemos eso a Dios, el pecado puede traernos la muerte. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué pecado moraba? Jamartía. Y la jamartía es ese intenso deseo, ¿ya? Es esa situación que nace en el pensamiento y en el corazón hasta que da origen a la muerte. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo ya no quiero este pecado. Entonces el pecado estaría surgiendo en el pensamiento, pero si este no logra ejecutarse, no es pecado, ¿ya? Queda en tentación. El momento que la tentación concibe, ahí es el pecado. Y esta concibe ¿qué cosa? La muerte, ¿ya? Entonces estoy yendo progresivamente, ¿no ve? Estoy yendo progresivamente. El peso puede conllevar a muchas cosas, ¿no ve? El peso puede ser pecado, puede ser transgresión y puede ser iniquidad. Pero también hemos visto otros factores de peso. Pero estas cosas, si no las renuncio en el Señor, me pueden traer muerte. Entonces hemos visto la progresión existente acerca del pecado. Entonces jamartía, ¿qué significa? Desperdicio, no darle al blanco. Entonces el enemigo eso quiere hacer, quiere que mi vida sea desperdiciada. Ahora por eso le digo, este león va a esperar el momento oportuno, va a esperar el momento exacto para salir en un pensamiento que nosotros tenemos y lo quiere exponer porque él cubre, ¿verdad? O encubre, si habíamos visto. Entonces hay pensamientos que están con estas situaciones y eso es lo que yo tengo que entregárselo al Señor. Ahora, como les dije, los textos que no están acá, que les he hablado, es que el Señor dice, no pónganse el yelmo de la salvación. ¿Qué es? Es que soy salvo por Cristo, es el concepto de fe, de lo que Él ha hecho conmigo, los pensamientos. Y cuando dijimos, si nos vamos a Filipenses, dice, no, si hay algo que pensar, piensen en lo bueno, en lo correcto. Si no, vas a desperdiciar tu vida. Es por eso que la Biblia casi en su concepto total es que debo estar meditando, debo leer la Biblia para que los pensamientos de mi cabecita sean la palabra de Dios y no entre cualquier otro pensamiento que pueda atraerme y seducirme. Lo hemos visto. Y si me seduce y esto logra tentarme y concibe el pecado, puedo morir. Entonces es una lucha diaria que nosotros tenemos, ¿ya? Es una lucha contra el pensamiento, con las cosas que hay. Pero la manera de prevenir, la manera es que hay abundancia de palabra. Aun cuando estemos débiles, la abundancia de la palabra va a venir a nuestra cabecita y vamos a salir de eso, ¿ya? Ahora es perder totalmente las oportunidades de plenitud que la vida nos presenta. Estoy perdiendo tal vez hasta lo que Dios quiere.
No sé si alguna vez hemos hablado de economía, ¿no? El oikonomos de Dios, es la economía de Dios, que habla, que dice, ¿no?, que lo que Dios quería nosotros en un tiempo breve, quería ejecutar en plan, a veces nosotros lo hemos alargado porque teníamos que ser tratados por Dios. En algunos casos, este tiempo, si obedecemos, si estamos en su voluntad, estas cosas reducen su tiempo y vemos más antes la gloria de Dios. Pero si lucho, por decir, en el proceso, en el camino, yo caigo en estos pensamientos y Dios me perdona y se hace un ciclo, por ejemplo, en mi vida, ese proceso puede ampliarse y lo que tú tenías que verlo más antes, lo ves después, tal vez con muchas cosas que puedes asazar. Entonces es un peligro. No damos al blanco porque toda nuestra percepción del mundo está viciada, está enferma. Entonces, necesito entregarle eso a Dios. Entonces primero es la transgresión, es violar la ley de Dios, es traicionar la confianza que Dios me ha dado a mí, ¿ya? Entonces cuando yo violo la ley de Dios y transgredo y traiciono al Señor, viene el pecado. Y el pecado, que es jamartía, he errado al blanco, he perdido mi visión. Ese pecado no me permite adorar, ¿no? Ya no es, puedo adorar, pero no es fácil. Hoy cuando estaba estudiando Juan, dice la Biblia que los hermanos de Jesús le dijeron, no, subí de una vez a Jerusalén, que te reconozcan, dice, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Pero se cree que concuerdan y dicen, no, que ellos no, en realidad no querían que Jesús fuera reconocido como el Rey, y si querían que los reconozca como el Rey, ellos querían aprovecharse de la fama, le tenían envidia, ni sus hermanos creían en él, o sea, tenía un problema Jesús en su propia casa. Entonces luego dice, Jesús le dice, vayan ustedes, y ellos suben, dice, a Jerusalén. ¿A qué van a Jerusalén? A adorar en la fiesta. Van a ofrecer su corderito, van a hacer todo eso. Pero ¿cómo, no? Si Jesús, su hermano que era Dios, estaba con ellos, no lo conocen, no quieren adorarlo, y ellos van a adorar al templo sabiendo que Jesús estaba con ellos. O sea, es venir a la iglesia y adorar, pero no tenerlo a Jesús. No tenerlo a Jesús, y eso me hace perder. Esto es una vida viciada, enferma, no me permite adorar. Es un vacío que hay en el corazón, en la vida, que no me permite adorar al Señor. Entonces por eso con Acán le dice eso, no, adora, y él no puede adorar, ¿no? Y es tarde también para adorar para él, ¿ya? Ahora, Génesis 39, me ayudan un poquito, hermanos, estoy un poquito delicadito. ¿Alguien quiere leérmelo? Gracias, Leo. En realidad, ¿qué está pasando acá? Lo que hemos dicho, ¿no? Había pensamientos. La Biblia dice que cada día esta mujer le decía, duerme conmigo. Sería imposible pensar que José no haya pensado. Sería decir, no, casi concuerdan que José tenía 17 años. Si alguien a los 17 años, una mujer le dice, no, duerme conmigo, para querer tener una relación sexual prohibida, no sé cómo estaría la cabeza de José, ¿ya? Pero él amaba a Dios, y su concepto de amar ese era, ¿no?, de buscarlo a él. Si transgredía la ley de Dios, podía pecar, ¿no? Si transgredía la ley de Dios, pero él no lo hizo. Y bueno, con los jóvenes hablé eso, ¿no? Y el enemigo logró quitarle la cobertura, ¿no? Le quita los vestidos. Algo que el enemigo es quitar coberturas. Él quiere quitar coberturas. Mientras José está coberturado por Dios, eso es lo que implica las vestiduras, él se mantiene firme, o sea, él es firme en sus convicciones. Pero esta mujer es el tipo de Jezabel que con pensamientos e idea lo que quiere hacer es quitarle la cobertura. Entonces, en cuanto lo logra, José huye, ya huye, porque sin coberturas, aunque no ni siquiera debía enfrentar, es peligroso la situación. Entonces Jezabel quiere esto. Entonces ahí le dice, ¿no? José le dice, cuando esta mujer le dice eso, él dice, no, Dios ha sido fiel conmigo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y todo Dios me lo ha dado a través de tu esposo. Ya tengo todo, solamente algo no debo tenerlo, ¿no?
eres tú, su mujer. Ahora es bien interesante, ¿no? Lo que dice, y ninguna cosa me has reservado sino a ti. No sé si usted está diciendo, no sé, o sea, todo podía tenerlo, pero a ti no. Es que los pensamientos de José estaban en eso, por cuanto tú eres su mujer. Eso es transgredir la ley de Dios. En un momento dado, si estaba con ella, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido una noche de locura y no hubieran hablado más o se hubieran enredado, no lo sé. Pero José sabía que si transgredía esa ley de Dios, podía pecar, ¿no ve? Entonces por eso esta mujer, este es otro tópico que estoy hablando. Esta mujer, el tipo de Jezabel, quería ¿qué cosa? Sacarle la cobertura, dejarlo desnudo, porque dejándolo desnudo podía lograr sus objetivos. Es por eso que José huye y tiene la cobertura del Señor. Y él dice, no, pues haría yo este grande mal, pecaría. Ya nos sabe primero la transgresión. Y él dice, pecaría contra Dios, fallaría el objetivo que él tiene, fallaría el blanco. El blanco de Dios para José, ¿cuál era? El objetivo de Dios para José, ¿cuál era? Está bien, está muy bien. Salvar a su pueblo, era un objetivo. Porque cuando José dice, no ve, ustedes no me han traído aquí, Dios me ha traído. Y era para salvarlo, para que nunca, o sea, había un objetivo, claro, una meta, un blanco que Dios tenía. Y él dice, fallaría el objetivo de Dios. Y es cierto, si él hubiera fallado ahí, bueno, no sé, hubiera sido el salvador de sus hermanos, no sé. Lo que sí sé es que José es tipo de Jesús y que en ese sentido él fue puro y se mantuvo. Pero lo que el enemigo quería era que se quite la cobertura totalmente y que él peque. Y eso es jatá. Entonces ese jatá, ¿qué significa? Pensar y ejecutarlo. Entonces él había pensado, pero sus pensamientos primarios eran mayores la palabra de Dios, porque él dice, no, ¿cómo haría este grande mal? ¿Ya? Primera Samuel 16:21. Pastor, por favor, Billy. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Aquí también falló el blanco, Saúl. Dios lo había elegido para que sea rey y para que su descendencia tuviera acceso todavía al trono, pero él falló. Y él reconoce, dice, he perdido la meta, he perdido el objetivo. Entonces, si nosotros vamos a este león, ¿qué es lo que quiere? Que perdamos el objetivo, que perdamos la meta que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de esta situación, porque trae muerte este pecado. Y muchos podemos perder lo que Dios tiene para nosotros, objetivos claros. O sea, yo digo, ¿no? Para una pareja Dios tiene objetivos, ¿no? O sea, Dios ha hecho, pero muchos eligen o elegimos, no sé si es correcto decir, de manera inadecuada, sin el objetivo de Dios. Y Saúl perdió la meta. Y le dice, por favor, David, ¿no? Ya no te voy a intentar matar. Entonces no solamente había transgresión, pecado, sino hasta iniquidad. Ya no le dolía querer matar, ¿no? Él estaba buscando, pero es como si hubiera reaccionado. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera, ¿no ve? Damaris, ¿me ayudas? Génesis 4:7. ¿Se puede dominar el pecado este jatá? Sí, pero siempre ¿dónde está? En la puerta. Ahora el Señor le dijo a Caín, ¿no? Si tú arreglaras el problema que has hecho, aún el homicidio, si tú pidieras perdón a Dios, porque Dios perdona hasta la iniquidad, este sería un gran beneficio para ti y sería digno de alabar, ¿ya? Pero si no hay en ti arrepentimiento, ahí afuera está la muerte, el pecado mismo esperándote, ¿ya? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces es toda una situación que existe. Podía enseñorearse, podía impedir, sí,
pero a veces el pecado es tan fuerte que queda en todo esto. Ahora, esto es lo que Cristo llevó en la cruz. 1 Pedro 2, 22. El cual no hizo pecado, jamartía. A ver, veremos. 1 Pedro 2, 22. Ayúdenme, por favor, en el griego, Denis. Mil perdones, estoy un poquito reducido en fuerzas. A ver, pero leeremos. Dice, el cual no hizo ¿qué cosa? Hermanos, están aquí, ¿no ve? En la pantalla. El cual no hizo ¿qué? ¿Qué es la palabra? Jamartía. ¿Qué estaríamos diciendo de Jesús? Claro, pero ya hemos dado pues más definiciones. ¿Perdón? Ya, pero ¿qué más? ¿Qué implicaba todo esto? ¿Perdón? Ya, pero él nunca tuvo pensamientos sucios. Nunca fue seducido. Es jamartía. No lo sedujeron de tal manera que él pueda pecar. Cuando Satanás lo pecó en el desierto, ¿no quería seducirlo, atraerlo y entramparlo? Sí, pero se da cuenta que sus pensamientos de él siempre estaban en la palabra. O sea, no pudo. Entonces, ¿se halló el jamartía en él? No. ¿Él tenía fija su mirada al blanco? Sí. Nunca se desvió. Ya. Es más, cuando termina dice, Padre, he hecho tu voluntad. Lo que estaba planificado, nunca he errado al blanco, nunca he fallado. Ya. Lo que tú me has encomendado, eso he hecho. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A ver, si yo pregunto, cuando te maldicen, ¿tú qué haces? O sea, ¿dónde primero trabaja todo cuando te maldicen? Aunque hay pecados que directamente uno responde, ¿no? Pero en nosotros no es tanto y así, porque hemos ido creciendo. O sea, no es automática nuestra respuesta, ¿no? Y tú no es así tanto, ¿no? Y tú eres también tal. Ya, por ejemplo, los fariseos se enojaban con Jesús. Jesús le daba la palabra y le decía, demonio tienes, samaritano es. O sea, rápido hacían una defensa en sus vidas, porque no había argumentos para defenderse, ¿ya? No había argumentos bíblicos que ellos tenían para poder sustentar sus bases. Entonces, cuando Jesús les decía esto, yo soy, ellos decían, demonio tienes, samaritano seguro eres, le decían, ¿no ve? Porque no se llevaban bien con los samaritanos. Decirle a alguien samaritano era como un insulto. Y Jesús se ríe, ¿no? Pero yo le pregunto a usted ahora, cuando alguien le maldice y le dice algo malo, yo sé que usted no va a contestar rápidamente, porque si contestas rápidamente todavía no ha sido tratado por Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es mi mente que trabaja. ¿Qué si creíste? Ya no sé, no le estoy respondiendo, pero y hay voz que está, no, tienes que perdonar, tienes que salir, ¿no? Es una batalla que luchamos ahí. Al final yo siempre termino, Señor, ayúdame. A veces en la construcción de la casa no ha cumplido lo que tenía que hacer, ¿no? Y me dice, don Freddy, no he hecho, perdóneme. Mi pensamiento está, pero ya te he pagado, ¿no ve? Al final, ya, ¿lo vas a hacer, no? Sí. Entonces, Jesús nunca respondió con maldición. Pero pregunto, ¿en sus pensamientos habrá habido las ganas? No, pues lógico. Entonces, ¿qué pensamientos había? De bendición. Eso es lo que deberíamos llegar, ¿no? Aún así, Él bendecía. Tendríamos que ver cuál es la palabra, si es, ¿te acuerdas las dos palabras de tentación que hay? Perazmos o dóquimos. Pero si fue tentado, la situación es igual. La intención era hacerlo caer, ¿no? Y la otra, el dóquimos, es que él surja victorioso en esa prueba. Entonces, si fue tentado en esa situación, él no cayó.
Pero lo que yo digo, ¿no? Él no tenía nuestra naturaleza humana. O sea, sus pensamientos no eran como los nuestros. No había una batalla. No era como Pablo, lo que no quiero eso. No había esa batalla en él. Él prácticamente, sus labios y lo que él tenía que decir era de perdón y de amor. No hubo. Inclusive en el templo, cuando agarró el látigo, no latigó a nadie, dice. Solamente demostró autoridad. O sea, tenía control en sus acciones. Porque yo me imagino si los hubiera latigado, ¿no ve? Pero y dice que nadie le dijo nada. Estoy estudiando Juan. Nadie le dijo nada, dice, absolutamente nada, por la autoridad que tenía. Pero sus pensamientos tenían control, no iba y ¡zas! Le dio a uno, a otro. No hay eso en la Biblia. Entonces aquí dice, no, nunca respondió con maldición. Ahora, cuando padecía, no amenazaba. O sea, yo me pongo a pensar, nosotros sí a veces amenazamos, ¿no? Podemos decir, vas a ver, ¿no? Alguna vez hasta como cristianos, ¿no? Vas a ver cómo se sufre por Cristo. Ya, tú me haces esto, pero vas a ver, lo que se siembra se cosecha. Ya, uno puede hacerlo, puede hacerlo en las cosas y he escuchado, ¿no? Hasta en la iglesia, tienes tu hijo, dice, ¿no? Tienes tu hijo o tienes tu hija. Entonces, pero dice que el Señor no había amenaza. O sea, cuando vemos la figura, cuando le estaban clavando los clavos, él vio, pero no había amenaza. Él era amor, y sus pensamientos, su jamartía, no había esa tentación de seducirlo, de atraerlo y decir algo inapropiado. ¿Se acuerdan en la cruz cuando los pesos le rodeaban y estaban detrás de él? Intentaban que él se porte inapropiadamente, dice, ¿no? Que hagan algo, pero ni ahí Jesús dijo algo. ¿Qué dice? Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué decía? ¿Y qué es lo que debíamos decir nosotros? ¿Cómo? ¿Qué decir? Porque dice al que juzga justamente. ¿Qué tendríamos que decir cuando alguien nos maldice? Tampoco, Señor, bendícelo por sus maldiciones. ¿No? Aquí, ¿qué está haciendo el Señor? Señor, te lo encomiendo, tú eres justo. Cuando, perdón que esté hablando de Juan, ¿no? Cuando a Jesús le dice, tú tienes demonio, tú eres samaritano, él dice, no, eso Dios va a juzgar. Así les dice. No les refrena, no les insulta, no, eso es lo que Dios va a juzgar. Yo voy a continuar la obra de Dios. Al final vamos a escuchar muchas cosas tal vez en contra de nosotros, van a decir, pero al final no. Señor, tú sabes, me encomiendo y tú tienes la situación final para mi vida. Tú la tienes. 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Pero ahí es otra vez jamartía. Entonces, nunca él hizo jamartía. ¿Pero qué llevó? Eso. Todo eso se le habrá cargado, debe sufrir en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces Jesús en la cruz, sin cometer jamartía, él llevó la jamartía. Y su pensamiento, su cabeza estaba lleno de eso para pagar. Ya para pagar la consecuencia, para que nosotros estuviéramos muertos a eso. O sea, él hizo una obra en nuestras vidas. Igual con las transgresiones, lo mismo hizo Jesús, ¿ya? Entonces el Señor nunca falló, no fracasó la meta de ser humano, de ser humanos y amar a Dios y a nosotros. Él no fracasó, ¿ya? Él era distinto, también siendo hombre. Sus pensamientos fueron puros en todo momento, ¿ya? Pero él tuvo que llevar esos pensamientos que yo tengo para que yo sea libre de ese pecado que existe. Filipenses 2:6. ¿Cuál aquí? Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso era semejante a nosotros. ¿En pensamiento? Sí, pero no respondía igual que nosotros. ¿Fue tentado? Sí. La Biblia dice que fue tentado en todo.
pero nunca lograron sacar algo de él, nunca, nunca, en la condición de hombre. Y fue hasta la muerte, y no pudo el enemigo sacar algo inapropiado de él. Cuando hemos visto las 7 palabras de la cruz alguna vez con ustedes, les rodea el minotauro, ¿no ves? ¿Se acuerdan? El unicornio, les rodean hartas cosas en la cruz, y cuando vienen los perros aúllan y van destrozando sus carnes, habla David el profeta. Ahí dice que una intención de ellos era provocar algo en Jesús para que dejara la misión. Pero si Jesús estuvo callado cuando lo crucificaron, estuvo callado, ahí cuando los demonios lo estuvieron martirizando, él también guardó silencio. Había encomendado su causa al Señor. Sufrió como hombre en la parte física y en la parte almática, y en la espiritual sufrió increíblemente el Señor. La palabra hombre es anthropos, con cara humana, ser humano, sin deferencia al sexo ni a la nacionalidad. Entonces, todos en cierto sentido vamos a pasar esto. Ahora, pero ¿cómo respondemos? ¿No? ¿Cuál sería nuestra situación de respuesta que tengamos que hacer? Ya el Señor nos ha señalado el camino. Sé que no es fácil. Yo veo que el proceso, ¿no? Ya nuestra respuesta ya no es tan automática, ya no es tan directa, nuestras acciones ya no son como antes, pero aún combatimos en los pensamientos, combatimos en las actitudes que tenemos, y esas son las que Dios quiere ayudarnos en nuestra vida. Esto la vamos a ver, por favor, la próxima clase, lo que es la anomía o la iniquidad. Pero hasta aquí, hermanos, lo que Jesús hizo fue una obra de mucho impacto para nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que el enemigo quiere es que fallemos el objetivo, que caigamos de este objetivo. Al caer de este objetivo hay muerte. ¿Cómo se inicia? Con la transgresión. ¿Dónde inicia? En los pensamientos, y es progresivamente. Y como les dije, este último que vamos a hablar es la iniquidad, que es la anomía, o la palabra abón, que es en hebreo, una situación que ya va más allá, que necesito estudiarlo muchísimo más todavía, ya esa palabra. Aquí quedaremos. Estoy un poquito delicadito, por favor, no voy a seguir, pero quedemos acá. Y más bien, si hay alguna pregunta, algún comentario, les voy a agradecer mucho que podamos hacer. Hoy sí hemos terminado tempranito. ¿Algún comentario? A ver. ¿En qué parte está eso? A lo que hemos visto, a ver, regresaremos. Regresaremos. Si no me equivoco, era aquí. ¿Está? No. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hay muerte de cruz. Veremos para que te explique una versión sencilla, que no son 2 muertes, es la misma. O si no, el compare, pónmelo. Ya. Y ampliarlo, Denise. Eso. A ver, pero ¿qué versículo será de la muerte? Ocho. Ahora sí. Gracias. Es la misma. Pero está bien, Damaris. A ver, ándate una versión. Esa. Es que no era cualquier muerte, era la muerte de cruz. Vayamos, seguí por favor. Un lenguaje actual, una traducción. Esta, la sencilla, dice: mira, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte. ¿Pero qué muerte? La muerte de la cruz, murió. O sea, no fue cualquier muerte, podía ser ahorcamiento, linchamiento, la silla eléctrica. No, la muerte planeada era la muerte de
cruz. Esta, por ejemplo, dice, no, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Entonces, es la misma muerte, solamente que esta muerte tendría que ser por cruz, no era por otra situación. ¿Ya? Era muerte por cruz. O sea, él tenía que morir. Pero ¿qué muerte iba a ser esa? Por la cruz. No tenía que ser otra muerte. No, lapidación no, es la muerte de cruz. Ese era el plan de Dios desde un principio. ¿Está bien? En realidad, ¿cuál es? Sí, ya tal vez estoy loco. Pero ¿qué es lo que tú estás viendo? A ver, para poderte explicar. ¿Piensas que hay dos muertes? Si no. Claro. Ya, pero está bien que lo pienses. Es como si yo tuviera que morir, pero que tenga que morir ahogado. Ya. Pero si alguien me puede ayudar. Tal vez en este caso, para explicar al autor, está mostrando todos los dientes de la muerte y está resaltando algo muy fuerte. Y no fue cualquier muerte, fue una muerte de cruz, para que sea algo bien claro, decir, ha muerto en muerte. O sea, eso simplemente, bueno, en ese sentido lo estoy leyendo. Sí. El autor resalta ese tipo de muerte, porque podría haber muerto Otra muerte. en otras circunstancias. Y no podía ser, porque era el plan de Dios la cruz. Por eso también lo resalta. Tiene que ser la muerte de cruz. Gracias, Billy. ¿Quién tenía? A ver. Sí. Ya. La única situación de que yo pueda ser libre es en la glorificación. Mientras yo no haya sido glorificado, el pecado va a seguir en mi vida. Ahora, cuando dice que lo ha llevado, quien llevó él mismo nuestros pecados, es la paga de la consecuencia de ese pecado que había contra nosotros. O sea, esa situación ya no te va a juzgar más en que mueras, porque la paga del pecado es muerte. Él lo llevó esa muerte, ¿ya? O sea, ya no hay una situación de juicio para que tú estés condenada. Pero ese mismo proceso no quiere decir que tú has sido libre ya de esos pensamientos. No, tú sigues siendo ser humana y por consiguiente estás todavía en esa condición de ser asediada, atrapada y agarrada. Es por eso que toda la Biblia dice, ¿no?, que tus pensamientos tienen que ser como los de Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo, porque si no, no había objetivo. Es el hecho, pero del juicio y de que el pecado te traiga la muerte, Él lo llevó, esos pensamientos. Pero el proceso sigue, como la santificación. Dios te hace santo en un instante, pero no eres santo en la vida práctica, ¿no? Es lo mismo, porque Él nos hizo santos, dice. Entonces la pregunta yo diría, entonces si soy santo, ¿por qué camino como un pecador? ¿No ve? Es lo mismo. No, la situación es instantánea. Dios te hizo santo en un instante, pero la vida práctica es un proceso que Dios hace hasta llegar a eso. Más o menos yo digo lo mismo, ¿no ve? Tus pensamientos, Dios los ha limpiado. Y si tú mantienes una relación con Dios y tienes la mente de Cristo, esos van a someterse a Dios. Pero si no, es un proceso en muchos de nosotros que hay que hacerlo, hasta llegar a tener la mente de Cristo. Muchos no la tienen. Bueno. ¿Alguien quiere añadir? Leito. En cuanto a cómo se define el pecado, siempre me traía un poco de sobrenado porque dice errar al blanco, pero en nuestro lenguaje cotidiano el errar puede ser voluntaria o involuntariamente. Entonces podría agarrar el concepto de
puedo pecar voluntaria o involuntariamente. Pero aquí vemos que como pecado viene de la transgresión, ya no es involuntario, sino que está haciendo, sabiendo que está mal delante de Dios, Ya. está fallando. ¿Te acuerdas que en Levítico y Deuteronomio había ofrendas por los pecados involuntarios? Había pecados involuntarios, pero en nosotros ya no podría haber, porque la ley te dice cuál es. Si no hubiera, ¿quién le da poder al pecado? La ley dice. Entonces, si la ley dice que es pecado, lo hace. Ahora, pero en algunos casos, como uno no sabe, diremos, prácticamente la ley no conoce, esa vez son involuntarios, ¿ya? O no sé cómo decirte, porque había, en un caso dice en la Biblia, no sé si le sacó el ojo, no sé a quién, dice, pero era involuntario, no lo mataron ni a él, solamente lo mataron al buey, dice, porque la ley decía que debían matarlo a él más, pero fue involuntario, no fue premeditado. Entonces, había ofrendas así. Entonces, si la transgresión sí es violar la ley de Dios, para llegar a la iniquidad es voluntario que continúas el pecado. O sea, sigues errando, sigues fallando el blanco. No debería ser, pero el proceso a veces de este pecado, de este león, es que uno a veces se mantiene en eso. Por eso la Biblia dice, son esclavos del pecado, son esclavos. Entonces el ser esclavo implica que algo te está agarrando. Entonces sí puede ser voluntario e involuntario, pero el involuntario prácticamente tendría que ser una situación de ignorancia total, ¿no? De una ignorancia bizarra, quiero decir, sino que no conozcas. Eso, pero ya es el pecado, la esclavitud era en él. Ese era ya cómo lo había traído, o sea, estaba gobernando el pecado. Y él, pero al final dice, no, más yo doy gracias a Dios, estoy crucificado juntamente con Cristo. O sea, no solamente él expone la situación, sino da cómo vencer esto. Él dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Entonces sus pensamientos ya no eran los que él tenía, sino sus pensamientos eran de Jesús. Era la única manera de vencer. Pero sí, mientras nosotros no nos crucifiquemos con Cristo, vamos a estar como Pablo, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Eso que ha pasado, te has salido de la cruz y te has bajado. El pecado no necesariamente viene como consecuencia de la transgresión, sino también de un acto involuntario. Pero ese acto involuntario tiene que venir de la transgresión. La transgresión involuntaria sería, ¿no? Igual vendría, igual. Ahora algunos tal vez se salten al pecado ya. Ya, sí, ya se han saltado. Sí, hoy es verdad, estoy un poco reducido, Leo, 1000 perdones. Pero estoy al próximo jueves, ¿qué he dicho? Voy a decir. ¿Alguien más? Ya, entonces no es solo un pecado, ¿no ve? No he querido tomar iniquidad porque esta es la que heredan, dicen los hijos. Quiero que tenga suficiente base para no confundirnos, ¿ya? Y que tenga una base bíblica para estar tranquilos. Allá en Perú, perdón, para terminar, estuve dando una lección y yo no lo conocía al Señor y el hermano había tenido muchos problemas con la iglesia. Dice que es alguien que pregunta, pero para destrozarlo al pastor. Y ya lo habían puesto en disciplina. Y dice que cada vez que el pastor enseñaba, dice, no era así, pastor. Dice, aquí es así. Dice que le hacía pues al pastor. Y yo estuve dando una clase y él había estado pues ahí. Y se paró, no era así, igual me dijo. No, lo que está enseñando está mal. Y era una situación de, ¿cómo les digo? De doctrina que podía, diremos, debatirse, ¿no? Y le escuché decir todo y los hermanos ya estaban alarmados porque ya lo conocían él. Al final yo le dije, sí, puedes creer lo que tú quieras, solamente quiero algo, le dije, que la fe en la cruz de Cristo sea la misma que tenemos. Esa es la que debo mantener. Las otras, por ejemplo, si salto el pecado o viene la transgresión, son cositas que están ahí, que yo puedo estar mal o Leo puede estar mal o cualquiera podemos estar mal y con el transcurso del tiempo lo voy a corregir o lo vamos a corregir, pero que mi fe en la cruz, si alguien me desfía de mi fe en la cruz, ahí sí tengo que preocuparme, ahí sí ya tengo que preocuparme. Si yo te digo, Leo, no, la cruz no nos salva, hermano, ahí sí, apedréame. ¿Ya? Y él ya no, como dice la Biblia, ya no hubo argumento, no me dijo más.
Ya pastor, nomás se sentó. Y al final se me acercó el pastor, qué bien lo has hecho, a mí se me hace sacar cosas, diciendo, pero ha sido, bueno, es lo que yo quiero decir. Tal vez en estas tengamos muchas complicaciones de ideas, de que tal vez no coincidan, y es cierto, porque nadie tiene la razón completa, estamos aprendiendo, ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. Todas las iglesias Dios les revela algo, ¿ya? Y en esas revelaciones nosotros nos unimos para ser un cuerpo de Cristo. Yo creo que en la iglesia es lo mismo. El pastor no tiene la revelación completa. Cuántas cosas yo he aprendido de ustedes, pero ayudarnos entre todos nos va a llevar a la revelación real de Dios. Nos necesitamos entre nosotros. Entonces en algunas de ellas yo puedo equivocarme, pero nunca voy a mantener una idea, sino así es, ¿no? Si está mal, pues hay que reconocerla, y si tiene un sustento bíblico, entonces hay que salir adelante. Lo último, cuando estuvimos en Perú, nos invitaron a orar por el alcalde, y fuimos al despacho del alcalde de allá. Nos recibió él bien atento, hermanos. Había preparado comida inclusive para que estemos allá en su despacho. Entramos y ya los hermanos me dijeron, no, el alcalde tiene preguntas. Nadie le ha podido responder, y algunos ya no queremos ir por las preguntas que tiene. Entonces ya me habían advertido, y yo le pedí a Dios que me dé lucidez, y entré, y antes que me pregunte yo ya les respondí todo. Y me dijo, gracias pastor, necesitaba. Gracias, y me saqué fotos con él, todo estoy ahí, ¿no? Es mi amigo, ya. Entonces Dios es el que nos da, nos ilumina, nos enseña, nos proporciona todo eso. Si dependemos de Él, donde entremos, Él nos va a dar luz. Entonces alguna vez también me equivoco, 1000 perdones, corríjame, ayúdeme. Hoy por lo menos he venido con estoy en el 50% creo de mi capacidad, pero igual hemos tratado de hacerlo. ¿Ya? La próxima vamos a hablar de iniquidad mucho más. Señor, gracias Padre por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por ser bueno con nuestras vidas, Señor. Tal vez algunas cosas sean difíciles de entender, pero yo como ser humano entiendo que estos pensamientos continúan conmigo. Si no sé poner la palabra en mi cabeza, Señor, estos pensamientos pueden atraer, seducirme e inclusive concebir para dar luz al pecado y al pecado muerte. Esta es la intención del enemigo. Esto es lo que él quiere hacer, y esto es lo que tengo que evitar. No importa cómo lo haga, en la progresión que él quiera hacerlo, intenta sacarnos de la visión, del objetivo, de la meta. Y muchos tenemos un objetivo en el ministerio, de que un día, como tú dijiste, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay metas establecidas. Una meta establecida es ser como Jesús. Esa es una meta. Prosigo al blanco, decía Pablo, y el blanco era ser como Jesús. Y el enemigo intenta por todos los medios caer de eso, y que perdamos eso que Dios nos ha dado. Y te pedimos, Dios, que nos perdones, así como Pablo decía, yo sé cómo ahora no hacer lo que no quiero, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. El día que yo vaya siempre a la cruz y dependa de Él y mi vida sea Él, Señor, toda mi carne, todos mis pensamientos estarán sujetos a Él, y aún el enemigo pueda meter muchos de ellos, Señor, tu paz, tu palabra sacará mucho de ese contenido y me hará entender que tú eres, Señor, lo principal en mi vida. Gracias, Señor, ayúdanos. Parece tan fácil transgredir a la ley, algo tan pequeñito que pueda venir, que parece, Señor, insignificante, sin importancia, pero que puede dar luz al pecado. Señor, ayúdanos a sacarnos cualquier peso, Señor, de nuestras vidas. Un peso, Señor, excesivo en el trabajo, en la familia, no sé, un peso, Dios, que pueda traernos por consecuencia todas estas cosas. Señor, te agradezco, te bendigo, Padre, y te entrego hoy mi salud, te entrego a la iglesia, te entrego, Señor, a tus hijos para que tú trates con ellos.
Gracias, papito. Te pedimos que el domingo tú también hagas tu obra como a ti te corresponde y nos ayudes a seguir firmes, Señor. Gracias, Padre. También, Señor, queremos bendecir las ofrendas que con amor lo levantamos, Señor, porque pese a cualquier situación existente en el mundo, la inflación económica o lo que venga, dice que muchas cosas se van a establecer en nosotros. Lo que tiene que moverse se moverá, pero lo que quede en nosotros va a ser firme. Y esa firmeza es creer en ti, que no va a haber ni un hijo que mendigue pan menos que su descendencia esté muriendo, Señor. Creemos en ti, oramos por nuestros hermanos, oramos, Señor, por Normita, para que su estado de salud, su embarazo sea un embarazo bueno, Señor, pueda dar a luz sin ningún inconveniente, como lo hizo, Señor, tu hija Leo. Oramos por Kevin, para que, Señor, lo sigas apoyando en todo momento y no lo dejes, Señor. Y oramos por distintas situaciones en la iglesia que puedan acaecer, que tú nos ayudes, Padre. Gracias, Dios. Gracias por las ofrendas, por lo que has provisto. Gracias, Señor, porque has sido fiel en toda situación en nuestra vida. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Les dejo con Juanqui.